Bien, y nos acompaña en esta oportunidad el abogado José Naupari. Él es especialista en temas electorales y además asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. Con él vamos a conversar acerca de un tema muy importante antes del 2 de octubre, que tiene que ver con la exclusión o potencial exclusión que podrían tener algunos candidatos de cara al día más importante de la elección, el 2 de octubre. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. La primera pregunta que quiero plantear es, estamos en un proceso electoral, ya estamos en carrera. ¿Aún pueden ser excluidos los candidatos que están postulando a este día tan importante, el 2 de octubre, o ya pasamos de esas fechas? Sumamente importante la pregunta. Habría que recordar que aún es posible excluir hasta un día antes de la fecha de la elección candidatos y candidatas, independientemente de la naturaleza del cargo al cual postule, pero por supuesto muy acotados. El primero es cuando una persona recibe una sentencia firme por interdicción, es decir, cuando una persona ya no tiene la capacidad para expresar su voluntad libremente, eventualmente un ludópata, un beodo, por poner algunos ejemplos. El segundo supuesto es que una persona recibe una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada y que imponga pena privativa de libertad efectiva o suspendida por la comisión de un delito doloso. Y el tercer supuesto es que una persona pueda recibir una pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos. Estos tres supuestos se encuentran previstos en el artículo 33 de la Constitución y que han sido a su vez recogidos como supuesto de exclusión hasta un día antes de la elección en los respectivos reglamentos de inscripción de lista de candidatos, tanto en el ámbito regional como en el ámbito municipal. Claro, entonces para tenerlo muy claro, y no solamente a nivel de las comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, sino también para que los candidatos lo tengan claro y también la ciudadanía que nos ve, hasta el 1 de octubre, un día antes de la elección, se pueden excluir candidatos por los temas que usted ha mencionado. Pero vayamos a un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una lista municipal, a la alcaldía, ¿no?, se excluye al alcalde? ¿Qué ocurre con esta lista? Los regidores, el primer regidor que está después del alcalde, ¿pasa, sube o simplemente la lista queda descabezada? A ver, habría que recordar en ese extremo que en las elecciones, en un ámbito de elecciones municipales, uno vota por lista cerrada y bloqueada. De tal manera que si es que se llega a excluir a un candidato o candidata alcaldesa, la lista sigue tal cual, sin el candidato alcalde. Cuestión distinta ocurrirá, o ya estaríamos en un escenario distinto si es que esa lista gana. Pero lo cierto es que, es más, podríamos tener un escenario crítico en el cual hay una lista, por ejemplo, de un candidato alcalde y 5 regidores, y al final terminan excluyendo al candidato alcalde y a 4 de los 5 regidores. Ya, esa lista sigue con ese único candidato a regidor que tendrá la condición de candidato a regidor. No es que suba ni siquiera el candidato a regidor 2 al candidato a regidor 1. Se mantienen en sus mismas posiciones porque va a tenerse que esperar cuál va a ser el resultado de la elección. Ahora, y ahí entraríamos a un ámbito de proclamación. Claro, y en este sentido, si es que esta lista que de alguna manera se ve afectada por una exclusión o se vería afectada en el potencial, por supuesto, no estamos hablando de un ejemplo. Si es que sale el postulante a la alcaldía, pero esta lista gana las elecciones, esta lista municipal, ¿qué es lo que ocurre? Porque, como usted señala, la lista es cerrada, bloqueada. Entonces, los que postulan son regidores. No es que sube, ¿no?, este primer regidor o este regidor que queda al puesto de postulante a la alcaldía. ¿Qué es lo que pasa si es que gana? Claro, lo que ocurre es que ahí la ley de elecciones municipales lo que señala, como justamente la lista cerrada y bloqueada, es que dice que se proclama alcalde al candidato de la lista que obtiene el mayor número de votos. Es ahí donde, por ejemplo, sí podría terminar dándose el caso que una persona que se presentó como candidato a regidor, sea 1, 2, 3, dependiendo de cuándo se hayan excluido, termine siendo proclamado como candidato a alcalde porque es el primer candidato de la lista que ganó. Entonces, y ahí es justamente importante lo que usted menciona, lo que usted resalta, de que no es como un escenario, por ejemplo, en el caso de una elección regional en el cual por un lado va la fórmula gobernador y vicegobernador y por otro lado la lista de consejeros regionales. Acá en una elección municipal uno vota por el PAC completo. Por eso es que si yo termino siendo excluido como candidato a alcalde, el candidato a primer regidor, si la lista gana, terminará convirtiéndose en candidato, el proclamado como alcalde.
Claro. Ahora, es importante lo que usted señala, porque hay una diferencia entre la elección municipal y la elección a nivel regional. Por favor, para que la ciudadanía lo entienda, explíquenos, por favor, la diferencia que existe. Claro, nuestros amigos, sobre todo desde el interior del país que nos ven, ellos, por ejemplo, tienen que votar por una fórmula de gobernador y vicegobernador regional y van a tener que marcar también en otro espacio por el consejero regional. Porque recordemos que en una elección regional, el, el, digamos, cada provincia se constituye en un distrito electoral, muy similar a lo que ocurre con las elecciones congresales. Por ejemplo, las elecciones regionales son mucho más cercanas a las elecciones generales, porque uno vota por una fórmula en un lugar y por los candidatos, por decirlo de alguna manera, a consejeros regionales en otra. Es decir, van separados. Si se quiere, por más que utilicemos el término de elecciones regionales, podríamos decir que son dos elecciones en una, si quisiéramos utilizar el término. En el caso de una elección municipal, no. Uno marca un solo símbolo por una lista en el cual estaría integrada por alcaldes y regidores, o si es que excluyeron al alcalde, solo por regidores. Pero uno, cuando vota por una lista que sabe que su candidato a alcalde ya fue excluido, tendrá que ser consciente que si gana esa lista, va a terminar ocupando la alcaldía el candidato a regidor. Claro, esto es muy importante. Volvemos a reiterar la fecha límite que señala el cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales 2022. 1 de octubre, fecha límite de exclusión por situación jurídica de candidatos. En este tema de las exclusiones, pasamos el 2 de octubre. Se prevé una potencial segunda vuelta a nivel regional. Durante ese periodo, ¿aún se puede excluir candidatos? Es decir, una vez que pasamos el 2 de octubre y nos acomodamos ya para la segunda potencial vuelta a nivel regional, ¿cabe esa figura? Tema sumamente interesante porque ciertamente la legislación electoral no regula expresamente esa posibilidad y si nos remitiéramos a la jurisprudencia electoral, uno estaría tentado de decir que no, sin ir muy lejos el caso de Ángel. Pero he de reconocer que el Pleno es totalmente distinto a aquel que marcó el criterio jurisprudencial, que ante la inexistencia de una norma electoral expresa señaló, mira, como ya se dio el acto electoral, aunque sea en la primera vuelta, no cabría la exclusión para con miras a la segunda. Y ello un poco también tiene como asidero no solamente un tema de un criterio jurisprudencial electoral, sino también un criterio jurisprudencial constitucional. Específicamente en el caso de Rogelio Ceballos Freter, en el cual el TC dijo, oye, luego de la elección ya no puedes excluir. Claro, el TC no distinguió entre primera y segunda vuelta, lo cual se interpretó, mira, si hay una primera expresión de la voluntad popular y una persona pasó el filtro, no podría haber una exclusión porque materialmente terminaría proclamando a uno, a uno de los dos que no termine siendo excluido. Y ahora, aparte de ello, también habría que preguntarnos, ¿y en virtud de qué causales? ¿Solamente por situación jurídica del candidato o se reabre la posibilidad de excluir por dádivas? Porque exclusión por dádivas, en caso de residencia, que también volveríamos a abrir por 30 días calendario antes de la elección en el caso de dádivas, queda claro que declaración jurada de hoja de vida no, porque ya se dio una elección, pero de dádivas, porque va a haber nuevamente campaña. Claro, ya vencen los, va a haber un periodo en el que las fechas de cronograma electoral son claras justamente para este proceso de elecciones. Han sido las declaraciones de José Naupari, abogado experto en temas electorales y asesor del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, José. Que tenga buena tarde. Muy buena tarde. Cuídense. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos con mucha más información.